Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, queridas amigas, sentaos bien en el sofá y coged vuestra taza de café o té, porque hoy tenemos que hablar muy seriamente, de mujer a mujer, sobre nuestro querido Can Yaman. ¿Os acordáis de aquel chico impulsivo, con esa melena al viento y esas camisas desabrochadas, que nos robó el corazón en Pájaro Soñador o en Dolunay? Pues preparaos, porque lo que os voy a contar hoy os va a cambiar la forma de verle para siempre. He visto El Turco, y, os lo digo con la mano en el corazón, me he quedado absolutamente de piedra, pero para bien. Si alguna vez pensasteis que Can era solo una cara bonita y un cuerpo de escándalo para las comedias románticas, tenéis que escuchar esto, porque lo que ha hecho en esta serie es, sencillamente, otro nivel. Os confieso que cuando empecé a ver El Turco, iba con un poco de miedo. Ya sabéis cómo son estas cosas, una se acostumbra a ver a su actor favorito en esos papeles de galán simpático, un poco canalla pero adorable, el típico príncipe azul, moderno que nos hace sonreír. Pero nada más empezar, me di cuenta de que no estaba viendo otra serie más de Can Yaman. Y sé perfectamente lo que significa decir esto en un entorno digital, donde todas lo seguimos desde sus inicios, desde que era Ferit o Candy Beat. Pero amigas, después de analizar cada gesto, cada mirada y cada silencio en esta nueva producción, no me tiembla la voz al deciros que El Turco es, sin lugar a dudas, la mejor serie de su carrera. Y no lo digo porque salga más guapo, que eso ya viene de serie, ni porque haya una gran campaña de marketing detrás. Lo digo porque por fin, por primera vez, he visto al actor devorando al ídolo. Durante años, Can ha construido su imagen pública sobre ese carisma arrollador, esa presencia física imponente y ese magnetismo tan gentil que usó en sus grandes éxitos. Eran series preciosas, sí, para consumirlas y disfrutarlas, nos alegraban las tardes. Eran cómodas, eran divertidas. Él hacía ese arquetipo de protagonista impulsivo y caprichoso a la perfección. Pero seamos sinceras, a veces sentíamos que se apoyaba en lo fácil, en la sonrisa que derrite, en el guiño cómplice. Pero en El Turco, amigas mías, ese molde se ha roto en 1000 pedazos. Aquí no hay espacio para gestos fáciles que resuelvan conflictos, ni para sonrisas seductoras que lo arreglen todo. Su personaje exige una sobriedad, una profundidad emocional y una presencia dramática que te pone los pelos de punta. Es curioso, porque por primera vez siento que Can Yaman desaparece. Ya no veo al famoso que llena portadas de revistas, veo al personaje. Veo a un hombre atormentado, maduro, con un peso sobre los hombros que traspasa la pantalla. Y para un actor que lleva una etiqueta tan fuerte como la de ídolo romántico, conseguir que nos olvidemos de quién es para centrarnos en lo que siente su personaje es un logro monumental. Y aquí es donde os hablo como periodista cultural y como una amiga que valora el esfuerzo. Lo que más valoro es el riesgo estratégico que ha tomado. Pensadlo un momento. Él podría haberse quedado en su zona de confort, haciendo comedias románticas una tras otra, ganando dinero y manteniendo a sus fans contentas con la misma fórmula de siempre. Pero no. En un momento en el que podía seguir explotando lo que ya le funcionaba, decidió dar un golpe de timón y cambiar el rumbo. Y cambiar el rumbo, queridas, es de valientes, porque siempre corres el riesgo de que parte de tu público, el que solo quiere verle sonreír y enamorarse, se baje del barco. Pero os aseguro que El Turco es donde Can Yaman ofrece su mejor interpretación hasta la fecha. No se apoya en el romance fácil, ni en esa química habitual de chico conoce a chica. La serie se sostiene sobre el conflicto interno, sobre una narrativa épica y, ojo al dato, sobre una construcción física del personaje totalmente distinta. Fijaos cuando la veáis. Su forma de caminar es diferente, la manera en que sostiene la mirada es más pesada, incluso sus silencios. ¡Ay, sus silencios! Tienen un peso que no tenían en El hombre equivocado, donde todo era ritmo, dinámica y alegría. Aquí la historia pide pausa, pide gravedad, y él responde con una contención que demuestra una madurez profesional increíble. Ya no es el chico guapo que posa, es un hombre que interpreta.
También hay que entender el contexto, porque esto es muy importante para comprender su carrera. El Turco no es una serie pensada solo para el mercado local turco. Se nota que tiene un objetivo internacional clarísimo, una escala visual mucho más amplia y una narrativa que ya no depende tanto de los melodramas clásicos a los que estamos acostumbradas. Can Yaman ha entendido que su carrera ya no es solo nacional, está construyendo una identidad global, una marca que funcione en todo el mundo, y eso requiere papeles de este calibre. Por eso creo que el Turco funciona como una referencia mucho más sólida y madura, menos dependiente del club de fans. Claro que no es una serie perfecta, ninguna lo es, no nos engañemos. Pero creo que es el primer proyecto que está verdaderamente al servicio del crecimiento del actor, y no al revés. En otras series, parecía que el guión estaba hecho para que él brillara. Aquí, él se apaga y se ensucia para que la historia brille. Y por eso, para mí, es su mejor trabajo hasta hoy. Porque no se limita a confirmar lo que ya sabíamos que podía hacer, sino que amplía su registro. Nos descubre a un Can Yaman nuevo. Porque la serie lo expone, lo reta, lo desafía. Le obliga a sostener la trama desde un lugar mucho más complejo, más oscuro y más humano. Y ver esa evolución, ver cómo aquel pájaro soñador se ha convertido en un actor de carácter, es algo que como seguidoras fieles debería llenarnos de orgullo. Es como ver madurar a alguien de la familia. Así que, si tenéis dudas, quitaoslas de la cabeza y dadle una oportunidad a El Turco, porque vais a descubrir al verdadero Can Yaman. Y pensad en una cosa más, que creo que es fundamental y que a nosotras no se nos escapa. No estamos hablando solo de actuar, estamos hablando de valentía pura. Imaginaos lo que supone para él, con todo lo que ya tenía ganado y asegurado, lanzarse al vacío de esta manera, rodando en otro idioma, lejos de la comodidad de los platós de Estambul, dándolo todo físicamente hasta la extenuación. Esa entrega, amigas, traspasa la pantalla y te llega al alma. Cuando le veáis sucio, herido, luchando en esas escenas tan crudas y reales, se os va a encoger un poquito el corazón, os lo aviso, pero al mismo tiempo vais a sentir unas ganas inmensas de aplaudirle de pie. Porque nosotras, que ya tenemos una experiencia y sabemos de qué va la vida, sabemos distinguir perfectamente entre el que viene simplemente a cumplir y a poner la cara, y el que se deja el alma en lo que hace. Y Can, en El Turco, se ha dejado el alma, la piel y hasta el último aliento. No dejéis que os lo cuenten, tenéis que vivirlo vosotras mismas, porque os prometo que después de verle así, tan vulnerable y tan potente a la vez, le vais a querer y a respetar todavía más, si es que eso es posible. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.